El drywall ha evolucionado el empleo de materiales para la construcción. Con él se puede hacer infinidad de elementos decorativos, tanto en techos como en paredes. Veamos a continuación al señor Diomar Castellanos, que nos hablará del drywall para la decoración. El drywall básicamente son láminas a base de yeso, ¿sí?, que son utilizadas de forma general para construcciones, tanto en áreas de cuartos, paredes, divisiones, como en techos. Yo considero que en Venezuela realmente la mayor cantidad de drywall que se puede utilizar es en la parte de decoración, ¿sí? Normalmente se utiliza mucho para construcción de paredes, divisiones, pero en Venezuela el enfoque de las láminas de drywall ha sido más hacia la parte decorativa, especialmente en la parte de techos. Es donde las personas, tanto los arquitectos como los proyectistas, se han enfocado y han hecho muchas aplicaciones en la parte de decoración de láminas de drywall. Lo versátil de trabajar con láminas de drywall es que es fácil de cambiar ambientes. De repente en áreas de tiendas o áreas comerciales donde se necesita tener diferentes ambientes o de repente de una temporada a otra hacer cambios significativos, es mucho más fácil y rápido trabajar con láminas de drywall, ya que puedes cambiar de repente de versiones de líneas curvas a líneas rectas, de repente en 2 o 3 días de trabajo. Son reparaciones o modificaciones muy rápidas que se pueden hacer en el sitio sin ser tan traumáticas como trabajar con otro tipo de material. La mayor parte si hablamos de un apartamento, por ejemplo, en una casa, la gente siempre busca hacer algún trabajo de drywall en una sala o en la cocina, especialmente en los techos. Pero por ejemplo en el caso de los cuartos, ¿sí?, se pueden hacer muchas aplicaciones en paredes, en áreas simuladas, por ejemplo, de techos falsos. En el área, por ejemplo, de los baños se pueden hacer trabajos con láminas de drywall, especialmente buscando láminas que sean resistentes a la humedad o al moho. Básicamente, cuando hablo de cocina estoy hablando de los techos o las paredes de la cocina, ¿sí?, porque recordamos que el drywall no tiene muy buenas propiedades cuando entra en contacto con el agua. Entonces, básicamente se debería de buscar es usarlo para techos con luces directas o indirectas y algunas aplicaciones de luces de neón, por ejemplo. Quedan muy bien en cocinas o en salas. Se utiliza lo que se llaman luces indirectas o cuellos. Básicamente se hacen de techos de diferentes alturas y en el medio de esos 2 techos van incrustados las luces, ya sean de neón o de fluorescentes básicamente, y esto crea un contraste de colores por los efectos de la misma luz. Existe una gran variedad de perfiles, especialmente plásticos, hechos a base de PVC, los cuales ayudan a dar un acabado final y hacer que el trabajo de drywall sea mucho más fácil. Por ejemplo, tenemos esquineros para hacer curvas especiales de diferentes grados de dificultad. Existen también perfiles rebordes que te dan un acabado final a una lámina de drywall. Existen perfiles para dilataciones, de tal manera que se pueden hacer cuadrículas y los acabados finales realmente no se ven los efectos de repente de borde de una lámina con otra. En el caso de las molduras, son creo que las piezas más utilizadas a la hora de hacer decoraciones en techos. Primero por lo fácil de instalar, muchas veces la misma persona puede hacer una instalación de una moldura en su casa, porque son molduras de poliestireno, se pueden pegar con hipacril o con algún pegamento especial y realmente no tiene mucho trabajo a la hora de hacer este tipo de decoración. En el caso de los rosetones son piezas, originalmente se hacían de yeso, son piezas que van en el centro de las lámparas, que van en los centros básicamente de una sala o de una cocina o de un cuarto. El rosetón es una figura que va alrededor del centro de la lámpara y realmente le da un toque de bastante distinción a un techo, independientemente que tenga drywall o no. En este sitio donde estamos, todo el techo del restaurante es de drywall, está combinado con luces y con unos entornos hacia la parte de las paredes. Por ejemplo, en un centro comercial, cuando entramos y todas las figuras que están arriba del techo de los centros comerciales con las luces, estos son trabajos hechos en drywall. Creo que el caso más típico de decoraciones en drywall se dan en los techos, ¿sí? En los techos, cuando se utilizan figuras, cuando se utilizan las luces indirectas, realmente se hacen trabajos extraordinarios.
y se buscan efectos de sombras y reflejos que con las láminas de drywall se puede hacer cualquier figura, ya sea de cualquier tipo de geometría. Se hace mucho más fácil y sencilla hacerla con drywall que con otro material. La estructura que soporta tanto una pared como un techo de drywall es ideal cuando queremos hacer un aislamiento tanto térmico como acústico. Por ejemplo, en el caso de cuando queremos aislar una pared que le da los rayos del sol frecuentemente en el día, es mucho más fácil cuando se hace con una estructura de drywall, porque dentro del mismo esqueleto de los perfiles pueden ir el aislamiento tanto térmico como acústico. En el caso de los techos, por ejemplo, de estudios, de radio, de televisión, indudablemente se hace mucho más fácil hacer la aplicación de este tipo de aislamiento cuando se trabaja con los perfiles para láminas de drywall que con un perfil normal de cemento, por ejemplo. En la construcción tradicional que tenemos en Venezuela, ¿sí?, que siempre ha sido con techos a base de placas, de concreto o de tabelón, nosotros podemos hacer trabajos interesantes de decoración y de cambio de ambientes con una aplicación sencilla de molduras o de rosetones. También es factible hacer algunos trabajos que se llaman martillos con luces indirectas, y en un momento determinado se puede dar un cambio total diferente a una sala, a una cocina o a una habitación con unas láminas de drywall y los perfiles que se aplican para drywall. El drywall no solo es utilizado en casas y apartamentos, sino también en centros comerciales, locales, restaurantes y oficinas, con el fin de tener una decoración agradable y vanguardista. Le damos las gracias al señor Diomar Castellanos y sigan con todo lo que trae Inmobilia.com.